Hola, en este video vamos a empezar con una presentación sobre el tema del control constitucional. Probablemente el día de hoy empecemos con un conjunto de eh, ideas que se van a ir desarrollando, todas vinculadas a la cuestión del control de la Constitución o del control de la constitucionalidad. Cuando hablamos del control constitucional, estamos presuponiendo que existe una constitución cuyo cumplimiento, cuya vigencia, cuya existencia debe ser materia de contraste o de control para asegurarnos que esta constitución, que no solamente debe tener una naturaleza documental, sino que debe reflejarse también en el plano existencial, en el plano de la vida, en el plano de los valores, de las convicciones, de los principios. En suma, se debe reflejar en esta constitución psíquica de carácter colectivo y personal a partir de el reconocimiento de que existe esa constitución. Hay un proceso de acuerdo al cual verificamos cuánto de los actos, de los hechos, de las manifestaciones, de los sucesos, de lo que se declara, de lo que se hace, está o no está de acuerdo con esta Constitución, que, como digo, no debe ser solamente la Constitución escrita, sino una Constitución que excede el ámbito de la textualidad o de la escribalidad. Entonces, bajo el principio de que nos encontramos ante una Constitución que en general no es solo escrita, pero que para el Estado moderno en principio es solo escrita, una Constitución escrita. A partir de esta noción es que vamos a examinar qué es lo que se entiende como control constitucional. Y cuando hablamos del control constitucional, nos estamos refiriendo a un objeto respecto del cual se realiza el control de la constitucionalidad, a un proceso de control y a un resultado del proceso de control. Cuando hablamos del objeto del control constitucional, en sentido estricto, nos referimos al proceso de revisión de las normas legales para determinar la regularidad de su afinidad o de su incompatibilidad con la Constitución. Fijémonos que estamos hablando de dos planos. Hablamos de una Constitución escrita y hablamos también de un otro tipo de constitución que no es solo la constitución reflejada en los textos, pero cuando hablamos solo del control constitucional, estamos refiriéndonos a esta doctrina que es la doctrina del constitucionalismo para la cual existe este objeto del control que se basa en el contraste entre el documento constitucional y en qué medida el documento con el lenguaje ahí constituido es afín o es compatible con normas de inferior nivel que se dictan de manera afín o ajustada a los principios y valores y a las reglas que la Constitución contiene. El proceso de control constitucional se realiza por lo general ante una Corte de Justicia o a través de un órgano especializado en el control que también tiene una naturaleza de índole jurisdiccional. El resultado del proceso de control constitucional puede ser variado. En primer lugar, puede tratarse de una declaración de la regularidad constitucional de la norma impugnada, puede tratarse de no una declaración de regularidad, sino
una declaración de incompatibilidad, en cuyo caso el resultado será la inaplicación e inexigibilidad o inexequibilidad para un caso concreto. Y en tercer lugar, una tercera alternativa es que exista una declaración de inconstitucionalidad excluyendo o expulsando del ordenamiento jurídico del país la norma incompatible, que es a lo que se denomina un control de constitucionalidad erga omnes. Esto quiere decir que es válido para toda la comunidad y no es solamente la inaplicación para el caso concreto. Entonces, para empezar con esta tarea de examinar el concepto, la naturaleza y la institución del control constitucional, tenemos un programa que tenemos que tratar de desarrollar. El programa comienza con, en primer lugar, el fundamento natural del control sobre el poder. En segundo lugar, el paradigma del modelo racionalizado del constitucionalismo. En tercer lugar, vamos a revisar el modelo anglosajón del control difuso, que es al que se denomina también un control ex post. En cuarto lugar, veremos el modelo francés del control previo de la constitucionalidad de los actos, es decir, un control ex ante o un control concurrente de los actos que pueden ser revisados por la entidad jurisdiccional. Y por último, veremos como último de los puntos del control constitucional el famoso modelo del control concentrado, erga omnes, que es fundamentalmente de origen europeo continental. Si vamos a empezar con el primero de los puntos, relativo al fundamento natural del control sobre el poder, es importante tener presente que cuando hablamos del fundamento natural del control sobre el poder, no estamos asumiendo las tesis ni la doctrina del constitucionalismo. Estamos reconociendo que existe una noción general de usos adecuados del poder que pueden ser revisados de acuerdo a un orden que no es el de el texto de un instrumento de ordenamiento de la sociedad que tiene naturaleza escrita, sino de una concepción de que hay un orden que excede a la ley positiva. Entonces, tenemos que revisar conceptos que no se concentran únicamente en el Estado moderno o en el mundo moderno, sino que existe un antecedente a la noción de la regularidad de los actos de la autoridad respecto del poder que se han comprendido como naturales en una etapa anterior a la modernidad. Para ese efecto, tenemos que entender que a lo que le llamamos el Estado de Derecho y control sobre el uso del poder se concibe desde el punto de vista moderno como un modo de organización política contrario al uso arbitrario del poder. Es el concepto del Estado liberal. De manera que los actos de quien tiene una posición de autoridad y por lo tanto de poder deben realizarse de acuerdo a esta noción de Estado moderno, de conformidad con un patrón, un modelo, una estructura o un parámetro de organización que garantiza la no concentración del poder. Lo que hacemos es repudiar toda forma de concentración del poder, porque el Estado moderno, recordemos, nace en oposición al Estado absolutista, según el cual el monarca era la sola autoridad que podía disponer del poder a su solo arbitrio, capricho o placer. Entonces, para el Estado moderno existe esta concepción de que a través del derecho, a través de los parámetros normativos o jurídicos, se establece un conjunto de pautas, reglas y principios que aseguren la protección de los derechos de la comunidad y de la ciudadanía. El Estado de Derecho, es decir,
estamos hablando del Estado moderno, se basa en el principio de que la comunidad es un Estado y es una comunidad de derecho. Es a lo que en el derecho anglosajón se llama the rule of law, y no una comunidad regida por el derecho. La diferencia es en los dos conceptos. Nosotros, de acuerdo al concepto de Estado de Derecho, estamos ante una comunidad de derecho, es decir, una comunidad en la que todos se rigen y viven de acuerdo al derecho, y no una comunidad regida por el derecho. La diferencia es que cuando hablamos de la comunidad de derecho, se incluye en esta comunidad a la propia autoridad. Pero cuando hablamos de una comunidad regida por el derecho, nos estamos refiriendo a que la autoridad que dicta el derecho puede crear el derecho para que la comunidad se rija por las normas que la autoridad dicta, sin que necesariamente la autoridad esté incluida entre quienes deben subordinarse a las normas dictadas que rigen para toda la sociedad. Entonces, de acuerdo a este concepto de Estado de Derecho, tenemos una comunidad que debe integrarse de manera regular por las normas. Esto es lo que dice el concepto de Estado de Derecho propio de un Estado moderno, pero estamos revisando en este espacio el orden natural en cuanto a sus antecedentes se refiere. Es decir, ¿cómo es que se ha llegado a la conclusión de que el poder no puede ser absoluto y de que el poder se sujeta a ciertos límites? El concepto de límite en el uso del poder es una idea que se remonta a los orígenes de la civilización judeo-cristiana y del mundo occidental. No es un fenómeno que aparezca en el mundo moderno ni en el mundo medieval, como se sostiene cuando tenemos que estudiar los orígenes de las constituciones. Los testimonios de la literatura antigua son evidencia de esa preocupación natural del ser humano. Podemos recordar, por ejemplo, en el siglo VIII antes de Cristo, es decir, estamos hablando de aproximadamente 29 siglos antes de nuestra era, Hesíodo hablaba de que Cronos, el dios Cronos, le ha dado al hombre el derecho que es mejor que no tenerlo. Es decir, Hesíodo hablaba en su obra Los trabajos y los días de que había un derecho que había sido otorgado por los dioses a los hombres para que se rigieran de acuerdo a un nomos, de acuerdo a una norma. De manera parecida, Heráclito de Éfeso decía que todas las leyes humanas se alimentan de una ley divina. Por otro lado, Sófocles, en su obra Antígona, decía, será un alto cargo en la ciudad respetando las leyes de la tierra y de la justicia de los dioses que obliga por juramento. Desterrado sea aquel que, debido a su osadía, se da a lo que no está bien. Siempre existe esta noción de que hay algo que está bien y hay algo que no está bien, y esto es un orden natural que excede la propia ley escrita. De manera similar, Cicerón en la República hablaba de que había la verdadera ley, que es la recta razón, en armonía con la naturaleza. La naturaleza es de donde se desprende una racionalidad según la cual nos tenemos que regir con una ley natural, aun cuando esta ley no sea una ley escrita. De manera similar, en su trabajo sobre las leyes, el mismo Cicerón decía, hay pues un solo derecho por el cual ha sido ligada a la sociedad de los hombres y al cual ha constituido una sola ley, ley que es la recta razón de mandar y de prohibir. El que ignora la cual, aquel es injusto, ya si ha sido escrita ella en alguna parte, ya si en ninguna. De manera similar, eh, Pablo de Tarso, discípulo de Cristo, en su epístola a los romanos decía, como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos a condenación o alabanza.
Estos son los conceptos del derecho natural anterior a la creación del